Una empresa finlandesa lanza una batería que, si cumple todo lo que prometen, es una auténtica revolución para los coches eléctricos. Y lo más importante, lo que les diferencia de todas las demás publicaciones es que está disponible ahora mismo. En este vídeo te voy a contar todo lo que sabemos sobre la batería de Donut Lab, y si es fake o real. Bienvenidos a Todos Eléctricos, donde hablamos de los vehículos eléctricos, la energía sostenible y lo que nos va a mover el día de mañana. Hoy vamos a hablar de esta batería que Donut Lab ha anunciado y ha presentado en el Consumer Electronics Show en Las Vegas hace escasos días. Mira, Donut Lab es una empresa que ha presentado una batería de estado sólido. Se habla mucho de las baterías de estado sólido, pero que yo sepa, no existe un solo vehículo disponible en el mercado con baterías 100% de estado sólido. Hay algunos semisólidos y hay otras cosas que se acercan o parecen, pero estado sólido en las baterías es todavía algo que funciona en laboratorios y en PowerPoint. Ahora cambia todo eso. Donut Lab, aunque suena un poco curioso, no es un startup exactamente. Viene directamente de una empresa que se llama Verge Motorcycles, donde fabrican motores, y de eso vamos a hablar también. Pero ahora, Donut Lab ha anunciado su batería de estado sólido y dicen que está disponible en una moto eléctrica que tú puedes comprar y te la van a entregar en el primer trimestre de 2026 con batería de estado sólido. Estas nuevas baterías tan revolucionarias. En este vídeo voy a hablar de las especificaciones, cómo compara eso con otras baterías. ¿Quién es esa empresa Donut Lab? ¿Por qué se llama así? ¿Qué son los Verge Motorcycles? ¿Y me lo creo esto o no? Si quieres saltar a un capítulo en particular, lo tienes abajo en la línea de tiempo, pero yo creo que para la historia completa, míralo todo, que también es bueno para el canal este. Y si te está gustando esta información y quieres seguir informado sobre esto, ahora sería un buen momento para suscribirte también. Vamos a hablar de lo que es realmente la batería. ¿Qué es lo que han presentado? Pues han presentado una batería de estado sólido que tiene una capacidad de 400 vatios hora por kilogramo a nivel de celda. Es decir, que una celda que tiene la cantidad de energía que corresponde con 400 vatios hora por kilo. Si lo comparamos con otras baterías, por ejemplo, las que tienen la más alta densidad actualmente en coches son los de NCA, níquel, cobalto, aluminio, y se usan en coches así de más o menos alta gama o que tienen alto rendimiento, y ellos tienen una densidad energética de 280 vatios hora por kilo frente a los 400 que anuncia Donut Lab. Eso significa que si tenemos un coche con una batería de 100 kilovatios hora y quitamos esa batería de NCA y en vez de eso ponemos la nueva batería de Donut Lab con esa densidad energética mayor, pues en vez de tener 100 kilovatios hora con el mismo peso, ya podría tener 142 kilovatios hora, porque es 42% más denso energéticamente que lo mejor que tenemos. Luego tenemos las baterías de litio ferrofosfato, que tanto se usan hoy en día, son más baratos, duran un poquito más, pero tienen una densidad energética menor todavía. En vez de meter más baterías con el mismo peso, también podríamos meter la misma cantidad de energía y bajar notablemente el peso del vehículo. Eso significa que gastaría menos, conduce mejor y todo eso. Quizás por eso también estamos hablando de motos eléctricas, que es donde realmente se presenta este producto. Por ejemplo, el nuevo Mercedes CLA 250 Plus que hemos probado aquí en el canal tiene una autonomía de 790 kilómetros según WLTP y tiene una batería de 85 kilovatios hora. Si en vez de la batería que lleva lo sustituimos con una batería de Donut Lab, tendría 1121 kilómetros de autonomía WLTP y tendría 120 kilovatios hora y pesaría lo mismo. O podríamos seguir con los 85 kilovatios hora y tener los 790 kilómetros de autonomía y bajaríamos casi 40% de peso. Según Donut Lab, aguantan sus nuevas baterías 100.000 ciclos de carga. Un ciclo de carga es una carga y una descarga completo, de 0 a 100 y de 100 a 0. Eso es un solo ciclo. Por ejemplo, en las baterías NCA
pues estamos hablando de máximo 1500, como mucho 2000 ciclos. En las baterías LFP, pues podemos llegar quizás hasta 5000 ciclos en algunos de los mejores. Creo que BYD andan por ahí, BYD Blade. Luego, si usamos como ejemplo un coche que tiene 500 kilómetros de autonomía, significa que si lo cargamos a tope y gastamos toda la batería, hemos recorrido 500 kilómetros y hemos así gastado un ciclo. Si eso lo hacemos con una batería NCA, la vida total de esta batería es de unos 750 kilómetros hasta que haya degradado tanto que se estima que ya no tiene las mismas capacidades que la batería originalmente. Si hablamos de litio ferrofosfato, con sus 5000 ciclos, pues 5000 por 500 kilómetros, hablaríamos de 2,5 millones de kilómetros de autonomía en esa batería hasta que con los ciclos se había degradado tanto que ya no sirve. Con la batería de Donut Lab, pues 100.000 ciclos a 500 kilómetros son 500 millones de kilómetros. Digamos que son tantos que la vida útil de la batería ya se puede decir que es relativamente eterna, ¿no? No tenemos que pensar en jamás qué vamos a hacer al final de la vida útil de esta batería, porque, vamos, da igual en qué vehículo pones, la batería va a durar 10 veces la vida útil del resto del coche, o 100, yo qué sé, muchísimo. También cambia la historia de la carga. Con las nuevas baterías pueden cargar de 0 a 100, no de 10 a 80, de 0 a 100 en 5 minutos. Eso implica que la velocidad de carga, si lo calculamos en Cs, son 12 Cs. Es decir, que según el tamaño de la batería, por ejemplo, si tenemos 100 kilovatios hora de batería, podemos cargarlo 12 veces más rápido. 100 kilovatios hora se carga a 1200 kilovatios, porque es lo que necesitamos para cargar de 0 a 100 en 5 minutos. Y no estamos hablando de potencia pico, estamos hablando de la velocidad de carga sostenida. Puede que haya un pico más alto o lo que sea, pero el promedio de la carga desde 0 hasta 100% es 12 C si lo cargamos en 5 minutos. Para comparar, algunos de los coches más rápidos que tenemos aquí en España actualmente, por ejemplo, Xpeng G6, pues lo he cargado de 10 a 80% en 12 minutos. Aquí estaríamos hablando de 0 a 100% en solamente 5 minutos. Vamos, notablemente más rápido. Además, la nueva batería de Donut Lab es más segura y aguanta mejor la temperatura. Funciona entre menos 30 y hasta 100 grados Celsius. De hecho, he visto una entrevista de un técnico de ahí que dice que, vale, puede que funcione hasta más de 100 grados Celsius, pero es el máximo que han testeado. Así que dicen desde menos 30 hasta más de 100. Una batería normal de un vehículo eléctrico funciona entre menos 20 y hasta 60 grados Celsius aproximadamente. A partir de ahí, pues baja notablemente el rendimiento. Pues aquí estamos hablando de que no baja absolutamente nada. Los materiales que se utilizan para la batería de Donut Lab es sin tierras raras, sin litio, sin cobalto, ni otros materiales que puedan tener cualquier tipo de escasez. De hecho, dicen que se puede producir localmente en Estados Unidos y en Europa sin tener que ir a buscar materiales fuera de nuestros propios territorios. El precio es menor que el precio de una batería de litio. No han especificado si es litio ferrofosfato o NCA o NCM o otro tipo, pero yo creo que si estamos hablando de precio, lo más barato actualmente son los de litio ferrofosfato y tendríamos que compararlos con ahí. Pues la producción de las baterías de Donut Lab es, por lo visto, más barato todavía. Todo esto suena demasiado bueno para ser verdad. Porque si todo esto es verdad a la vez, es el santo grial de las baterías. Tenemos baterías para todo, a bajo coste, vamos, para hacer millones de kilómetros, cargarlo en nada de tiempo, producido aquí localmente, vamos. Esto cambiaría el mundo por completo. Lo curioso es que yo he visto anuncios así, he visto publicaciones así de que vamos a hacer baterías de estado sólido, de grafeno, de lo que sea, y la verdad es que los he descartado siempre, no les doy crédito, no les hago demasiado caso, porque son cosas para ganar clics, como puedes pensar este vídeo, pero aquí estoy intentando dar una visión un poco más, digamos, crítica de todo esto.
Normalmente no doy este tipo de noticias porque todo funciona en una nota de prensa, en PowerPoint o en un laboratorio. Pero aquí está disponible en una moto que se puede pedir ahora mismo y que te va a llegar a casa en el primer trimestre de 2026 de una empresa que ya fabrica motos. Eso me cambia sustancialmente la historia. Este producto va a estar primero integrado en las motos de la marca Verge Motorcycle, concretamente en el modelo que se llama el TS Pro. Te cuento las especificaciones del Verge TS Pro con las baterías de Solid State de Donut Lab, que ahora mismo lo puedes comprar. La batería es, bueno, hay dos versiones, de 20,2 kWh o de 33,3 kWh. Con eso, el vehículo tiene una autonomía de 350 km con la batería pequeña o 600 km con la batería grande. De hecho, ya es la moto que más autonomía tiene en la versión que has podido comprar hasta ahora de 350 kilómetros. Así que esa parte, pues parece verdad. La moto, la nueva versión, tiene una potencia de 136,8 caballos, lo mismo que 102 kilovatios. Así que no solamente la batería tiene todas esas características que hemos dicho antes, también es capaz de entregar esa energía con tal rapidez. Nos sorprende, ¿no? Porque lo que hemos hablado antes de las 12C de carga corresponde también típicamente con los 12C de descarga. Si una batería se puede cargar muy rápida, se puede descargar muy rápido también y de esa forma puede dar mucha potencia al motor. El motor, hablando de eso, de la moto Verge TS Pro, está fabricado por el mismo Donut Lab. Sí, señor. Y se llama un Donut Motor. Es una moto muy curiosa porque está hecho dentro de la rueda, pero la rueda no tiene parte central. A ver, en las imágenes lo podéis ver. Digamos que el motor que ha desarrollado Donut Lab es pues lo que da nombre a la empresa y lo que es tan especial. Esto funciona y esto lo puedes comprar en una moto que existe y en otras aplicaciones industriales. Además es bastante potente, no tiene la moto más partes móviles porque todo está dentro de la misma rueda. La moto acelera de 0 a 100 en 3,5 segundos y tiene una velocidad punta de 200 km por hora. Y en carga, y esto es bastante interesante, la batería pequeña carga hasta 100 kilovatios, acordaos que tiene 20,2 kilovatios hora de capacidad, y la batería grande de 33,3 kilovatios hora carga hasta 200 kilovatios. Si hacéis la suma ahí, eso no son 12C, pero según Verge y Donut Lab, lo que han hecho es rebajar un poquito la velocidad de recarga en la moto para que no fuese pues el caso extremo que demuestra la máxima potencia de la batería, sino un caso real, un uso real, y para que no sea tan incómodo que tienes que cargar tu coche o tu moto en tan poco tiempo que no te da tiempo ni a parar. Bueno, las razones no sé exactamente, pero bueno, ya veremos. El peso de la moto con la batería pequeña es de 235 kilogramos. No es mucho para una moto con una batería tan grande y tan potente, ¿no? Lo podemos comparar con otras motos eléctricas que hay y muchos pesan más. De hecho, yo diría, y corrígeme si me equivoco, pero no hay nada parecido en el mercado en relación peso, potencia y autonomía. ¿Quién es Donut Lab? ¿De dónde viene? Así, de repente, viene una empresa finlandesa de la nada, que nadie ha oído hablar de Donut Lab hace tiempo, y de repente ya hacen la batería más revolucionaria del mundo. Pues Donut Lab sale justamente de Verge Motorcycles. Verge Motorcycles fue fundado en 2018 y creo que llevan 2-3 años entregando las motos. Son dos hermanos, Tuomi Lehtimäki y Marko Lehtimäki. Creo que se pronuncia así, pero bueno, mi finlandés no es lo que más domino. Marko Lehtimäki, por cierto, es el que luego ha salido de Verge para fundar ahora Donut Lab, porque Donut Lab es como la parte tecnológica de desarrollo que empezó dentro de Verge y ahora se ha separado en una empresa externa. Marko es uno de estos emprendedores multitecnología que hacen empresas cada 2 por 3 y de hecho ha vendido previamente una empresa de software a SAP.
También ha hecho empresas, una que se llama Asilab, sobre la ciencia artificial y otras cosas de tecnología, pero bueno, todo esto no le doy mucho credibilidad, pero ha sido el fundador, junto con su hermano, de Verge Motorcycles, que son productos reales actualmente disponibles y eso les da bastante más credibilidad. Tuomi es actualmente el CEO, el director, el gerente de Verge Motorcycles. Si las especificaciones de esta batería son auténticas verdades y realmente son tal como son, a ver, sin decir que lo son, vamos a ver qué consecuencias tendría. Mira, con 400 vatios hora por kilogramo se revoluciona totalmente el transporte. Los coches eléctricos podrían ser mucho más ligeros, vamos, quitas el 42% de peso del componente que más pesa una batería grande en un coche actualmente. Podría pesar entre 400 y 800 kilos según el tamaño y podríamos quitar el 42% de ese peso. O podríamos mantener el peso y hacer que vaya 42% más lejos. Eso también sería bastante revolucionario. Y sin pagar más dinero por ello, ¿no? Sin tener un producto más caro. Las baterías de almacenamiento estacionaria también cambiarían. No porque son más ligeros, pero porque son de una densidad mayor. La batería, la celda en sí de Donut Lab es de formato pouch, es como una bolsa y se puede poner en varios distintos formatos, en un vehículo, pero también en baterías estacionarias. Entonces podríamos poner muchísimo más energía dentro de cada uno de esos contenedores. Tendríamos que poner menos contenedores en los sitios donde necesitamos tener respaldo a, por ejemplo, un parque fotovoltaico. También cambia bastante drones y la aviación. Es ahí donde realmente tenemos muchos retos, ¿no? Los drones que tenemos, pues tenemos los pequeñitos, los que se usan y tal, pero realmente la aviación en sí es complicado porque se necesita muchísima energía y muchísima energía significa muchísimas baterías y significa muchísimo peso, lo cual es, bueno, es malo para un coche, pero está fatal para algo que tiene que volar. Si podíamos tener vehículos con baterías de 400 vatios hora por kilogramo, de repente podríamos tener aviones, por lo menos de medio y corta distancia, podemos tener drones que vayan muchísimo más lejos, incluso para transporte de personas. Esto cambiaría muchísimo la aviación. Si además está hecho sin tierras raras, sin materias que tenemos que importar, podríamos no depender de otras regiones. A ver, esto cambia la geopolítica. Hoy en día la geopolítica, todas las guerras que escuchamos y cosas que están pasando con Estados Unidos y China, esa gran parte o gran motivación para todo eso es pues la energía. Quien controla la energía de mañana, las fuentes, la producción de baterías, la extracción de petróleo, etc., ¿no? Si tenemos unas baterías con estas características que se pueden fabricar sin depender de China, de África, de otros sitios, esto cambia la geopolítica, cambia la necesidad de interactuar con algunos de los países donde no tenemos buenas relaciones políticas. Europa podría ser independiente en baterías. Yo creo que casi es más importante eso que todas las especificaciones de las propias baterías. Y luego están los tiempos de recarga. Es que ya no habrá ninguna excusa para seguir utilizando combustible fósil, porque no hay ninguna situación donde no podríamos, con esas baterías, tener una experiencia mejor, más rápido, más fácil que el coche de combustión si tuviéramos pues baterías que pueden cargar de forma sostenida de 0 a 100, siempre sin degradación en 12 Cs. Vamos, cambiaría el mundo. Carl Sagan, el científico y escritor de muchísimas novelas de ciencia ficción, bueno, conocéis el Contact, ¿no? Dijo, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y no tenemos las evidencias extraordinarias de estas baterías. Si han realmente desarrollado baterías así, que cumplen con todo lo que prometen, pues su estrategia debería también ser cuidar la información y es normal que no tenemos esta información. Pero hasta que tengamos la información, verificaciones de terceros, pues pruebas de laboratorios, pruebas de los vehículos, etc., es muy difícil creerse todo lo que están diciendo.
Yo no suelo hablar de tecnologías que van a revolucionar el mercado porque la verdad es que normalmente solo existen en notas de prensa, pero Donut Lab dice que es un producto real y está en la venta ahora mismo y en unos meses lo tiene la gente entre manos. ¿Será verdad? ¿Y estamos ante la mayor revolución de la movilidad eléctrica o será un pufo? Yo desde luego no me creo que sea verdad hasta que no vea evidencia extraordinaria. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis en esto? ¿Será verdad? Pon un comentario abajo y recordaos, suscribiros porque seguiremos el desarrollo de Donut Lab y todo lo que pasa con las baterías para los vehículos eléctricos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en breve con otro. Chao.